El lenguaje de las palabras, desde que fue inventariado, devuelto a sus acepciones, desenterrado de sus rutinas y sacado de sus luces engañosas, nos entrega casi toda la sustancia. Hay que convenirlo. Todo está ahí, todo se ha dicho. Pero todo está por volver a ser dicho, por volver a ser encontrado. Los espejos del pasado están empañados y las efigies borradas. Los más preciados tesoros están desmonetizados, pero algunos prefieren el ruido de las falsas monedas. Sin embargo, a poco que nos tomemos la molestia de examinarlos, cuántas enseñanzas gracias a ellos, cuántas encrucijadas de sentido. Ahora bien, la simpleza antigua de los términos más usados, forma y materia, valor y carácter, índice y sentido, nos lleva directamente a la investigación interdisciplinaria. Apenas hemos encontrado, tomando algo de altura, el trazado de las ciudades hundidas en la arena, descubrimos también nuevos planos que reconocemos y volvemos a emplear materiales a veces desviados. Poco adecuados. De hecho, ¿cómo no querer la música lo más moderna y lo más antigua posible? ¿Cómo no considerar su estatura histórica? ¿Cómo no querer confrontar pasado y futuro, relación más problemática aún que la que nos esforzamos en practicar entre las disciplinas presentes? La búsqueda de las palabras nos hace abrir los diccionarios por la palabra música. Al confrontar los tomos del Litre y los demasiado nuevos del Robert, hemos sentido vértigo. Mientras que la obra más reciente parece el esbozo de un compendio de disparates que sería demasiado fácil continuar, su hermano mayor ha mostrado rápidamente cómo en un siglo, el curso de la música ha podido bajar. En el Robert, la etimología no es 328 Pierre Schaeffer más que un vergonzoso recuerdo, pero en el Litre, el dossier permanece abierto. No bastan 9 musas para atestiguarlo. El movimiento de los astros, según Pitágoras, evidencia ese arte, mientras que Platón hace observar sabiamente que no se pueden aportar cambios en este terreno, sin unir a ellos el del Estado. La búsqueda de las ideas en torno a la palabra objeto y luego estructura, nos precipita por otra parte en el vértigo de un pensamiento que se espiga a sí mismo, que proyecta su propia imagen en sucesivos espejos y cuyo esfuerzo más moderno consiste en captarse y agarrarse firmemente a lo que aprehende. Así, la cuestión no es saber por qué la música, si la tomamos en serio, escapará a tal reflexión. La verdadera cuestión es saber por qué, de hecho, parece haber escapado, si la curiosidad que le tenemos es vagamente respetuosa, hecha de educada ignorancia y de sentimientos despectivos y despreciados. Los interlocutores se sustraen. La música, como todas las artes, creemos, deberá cambiar pronto de estatus, so pena de ir a reunirse con los restos del subo del sobreconsumo. Cuando las artes de este tiempo queden extenuadas por contorsiones diversas, cuando hayan agotado las últimas fuentes del execrable exhibicionismo occidental, tendrá que retirarse y entrar en religión para volver a esa palabra en la acepción anterior. Eso es lo que nos vincula a la música cuando encontramos en ella lo esencial, cuando tiene esa gracia. Todo se resume en una frase muy ordinaria. No solo de pan vive el hombre. Si el arte nos propone una comida, no tiene que ser veneno, simulacros o desechos. Sin embargo, esta clase de menús están de moda y el respeto humano hace mohines. El arte guarda provisionalmente su mayúscula. Es el asno cargado de reliquias. Arriesguemos una diabla. El arte no es más que el deporte del hombre interior. Todo arte que no tienda a esto es inútil y nocivo. Existe una técnica espiritual al igual que existe una técnica corporal, y las dos están unidas. Los que rechazan esto por una y otra parte, no hacen más que entonar la vieja antífona de la dicotomía del cuerpo y el espíritu, y postulan una dudosa metafísica. Para los que no tienen alma, el deporte está muy indicado, y para los que tienen una, los ejercicios espirituales, también lo están. En ambos casos no se trata de pamplinas, sino de solfeo. Como el deporte, el arte es un trabajo sobre uno mismo. Desde la percepción sensorial al consumo espiritual, se emplean los 5 sentidos con la triple conciencia intelectual, afectiva y activa. Pero este ejercicio completo no tiene nada que ver, por fortuna, con el narcisismo estético. La conciencia así desarrollada es una conciencia constituida por objetos y dispositivos de objetos, y no es precisamente a un festín de pelícanos a lo que nos convidan. Medirse así con los objetos y su disposición, dejarse coger por otras implicaciones de ellos es, finalmente, comprender lo que somos. Nos proponen una descomposición del mundo. La ciencia por un lado, el arte por otro y entre ambos, lo más o menos de la estética. Esto no es ninguna diversión. Volvemos los ojos con envidia sobre las ingenuidades antiguas, las intuiciones del pensamiento.
Tratado de los objetos musicales 329 griego, monumentos históricos cubiertos de respeto, de polvo y de condescendencia. Pero ¿por qué la meditación de Pitágoras no será actual? Toda escala armónica, réplica de la sucesión de los números enteros, plantea siempre el mismo enigma. ¿Qué motivos inconfesados apartarían una época, presa de la física y las matemáticas, de esta meditación primordial? El objeto musical más descarnado, el más abstracto de los objetos que nos sea dado percibir, posee de hecho la virtud de ser a la vez el más matemático y el más sensible. Quizás sea esta relación deslumbrante lo que rechazamos. Tenemos miedo. Así, felizmente, el misterio de la música y su dualismo, no se resuelve, y en ella se encuentran los hombres que creen tanto en el hombre como en la naturaleza y en su orden contradictorio y recíproco. A condición, es cierto, de medirse con ese compañero cuyos objetos constituyen una excepción singular. Todos los demás objetos presentes en la conciencia le hablan de otra cosa distinta a ella misma. En el lenguaje del hombre, le describen el mundo, según las ideas que se hace de él. Los objetos sonoros y las estructuras musicales, cuando son auténticas, ya no tienen la misión de informar. Se apartan del mundo descriptivo, con una especie de pudor, para hablar mejor a los sentidos, al espíritu, al corazón y al ser entero, de sí mismo. Se establece así la simetría de los lenguajes. Es el hombre descrito en el lenguaje de las cosas. Exxi en busca de la propia música. 10 años después de la publicación del Tratado de los Objetos Musicales, el texto que sigue se propone guiar la relectura en una perspectiva sin duda más abierta. El principal defecto de esta obra es el de haberse quedado sola. Más de 300 páginas consagradas a los objetos pesan mucho en un plato de la balanza. Para restablecer el equilibrio, el autor hubiera debido producir también un tratado de las organizaciones musicales, con un peso equivalente. Que mis censores se dignen excusarme, pero no he tenido ni el tiempo ni el genio para emprender semejante trabajo, en un terreno donde, por otro lado, todo está por hacer. El tratado de los objetos musicales puede ser interpretado de dos formas. Positivamente, como una cabeza de puente del lado de los materiales y las facultades auditivas, y negativamente, como carente de objetivo, ya que parece ignorar la otra orilla, la de las combinaciones que dan sentido a la unión de los objetos. Y entre esas dos orillas, un profundo río. El de las estructuras de referencia, término vago o preciso, según los empleos y los usuarios, que designa las configuraciones intermediarias por las que se consigue el paso. Al precisar así lo que se encuentra y lo que no se encuentra en esta obra, he intentado decir de qué manera podría inspirarse aquí una problemática de la propia música. Tal es el objeto de la última parte de texto que toman a la octava superior, el tema de las tres primeras. ¿Cuál es la situación experimental de las obras actuales? ¿Cuál puede ser el nuevo objeto de la investigación? ¿El balance de las 4 escuchas también se aplica a las organizaciones musicales? ¿Será necesario más allá de la teoría indicar nuestros postulados y explicar las resistencias históricas que provocan, en un tiempo en que la música contemporánea parece dudar, para emplear una expresión célebre, entre voluntad y representación? La relación musical entre un solfeo generalizado y el devenir de las composiciones hay una ruptura que la ausencia de estructuras de referencia, gramática, sintaxis, etc., hace actualmente infranqueable. Si admitimos que las propiedades del material han sido suficientemente exploradas, ¿cómo se presentan las obras que en estas condiciones nos quedan por abordar directamente? Colocaremos al investigador vis a vis con ellas, en la situación inicial que preconiza el tratado, vis a vis de los sonidos aislados. Nosotros le supondremos la misma ambición, quizá desmesurada, de considerar la generalidad de las obras musicales, igual que consideraban la de los objetos sonoros. En consecuencia, tendrá que renunciar a casi todo lo adquirido, o, al menos, evitar aplicar abusivamente al conjunto, sus referencias culturales particulares. El proyecto sería, con toda seguridad, insensato si no se apoyara en posibilidades experimentales análogas a las que guiaban la investigación anterior. Paradójicamente, esas dos carencias son las que nos han conducido a la noción de objeto. La acusmática, audición privada del auxilio de la vista, nos ayudaba a sustraer nuestra atención a las causas visibles, para referirla a la forma del sonido mismo, independientemente del instrumento que lo había producido. Por el lado de los efectos, la notación tradicional tenía igualmente sus fallos. La abundancia y la novedad del material nos obligaban a reinventar el solfeo.
Lo mismo ocurre con las obras desde el momento que se les ha desenganchado de los sistemas de producción y representación en los que teníamos costumbre de incluirlas. Lo esencial del malentendido musicológico está en que se supone resuelto el problema. En las músicas nuevas querríamos hallar un discurso sorprendente en una lengua conocida, o bien, simétricamente, un discurso razonable en una lengua inaudita. Esto no es solo anticiparse al modelo del lenguaje, sino suponer la lengua ya hecha. Podríamos esperar más prudentemente que el oyente y el compositor se situaran de la misma forma de cara a la obra, considerada como objeto significante. Pero esto no es tan evidente, pues nada nos dice que en la música, cuya naturaleza es la de ser inventada y destruirse para renacer de otra manera, la obra nueva sea musicalmente significante. Desde este punto de vista, puede ser insignificante o sorprendente. Entonces habrá que encontrar en otra parte su razón de ser, ya que todo parece ser significante. Quizá debamos redoblar nuestra atención. Tanto si examinamos fragmentos de obras ejerciendo sobre cada uno de ellos las 4 escuchas, como lo hicimos para los objetos elementales, como si sobrevolamos el conjunto de la producción musical para esbozar su tipología, el cuadro de las 4 escuchas podrá, como antes, proporcionarnos clasificaciones y una recapitulación de las tendencias. Los 3 niveles de la partitura quizá haya desconcierto por vernos, después de tantas advertencias, recomendar el empleo del batígrafo y del sonógrafo, para desglosar el contenido de un trozo de música. Pero mostraremos, sin embargo, el interés y los límites de este empleo. Mientras que los aparatos funcionan según su lógica física, la actividad del músico, descargada, puede movilizarse mejor a los niveles sonoro y musical. Desde el momento en que se trata de notación, y más aún, de partitura en las músicas electroacústicas, ese triple nivel de análisis se impone con toda evidencia. A nivel físico, el batígrafo y el sonógrafo producen en tiempo real 2 gráficos de la señal. Su proyección sobre el plano dinámico y sobre el plano armónico. Claro que estos trazos son poco inteligibles, por lo mucho que las percepciones de lo sonoro difieren, por anamorfosis, de las inscripciones de la serial. Pero a la hora de situar toscamente los fenómenos, este doble trazado evitará cientos de horas de trabajo fastidioso, muchas veces imposible y probablemente prematuro. Es un mapa mudo, pero es un mapa exacto, en el plano temporal. La siguiente interpretación concierne a lo sonoro. Ciertos detalles del gráfico dinámico son despreciables, ya que su precisión puede ser superflua, y no pertinente. Pero al contrario, otros detalles corresponden a acentos esenciales. De igual modo, en los contenidos armónicos, quedará por descifrar lo que es oído como tónico, como masa y como trayecto, según las enseñanzas del tratado, al que no obedece el gráfico. Este nivel de lo sonoro, recordémoslo, es objetivo. Es lo que oyen en común las gentes que no son sordas y prestan atención. Solo en tercer lugar, el nivel musical plantea problemas, ya que se trata de decidir de entre un sonido y otro, entre un pasaje u otro, si hay entre ellos una relación fortuita o esencial. Aquí la interpretación es doblemente abierta. Por carencia de estructuras de referencia, no hay reglas, y por falta de modelo, cada uno oye lo musical a su manera. Aquí se enfrentan intención del autor e interpretación del oyente, al igual que el tema y la versión, y además puede haber varias versiones entre diversos intérpretes. Si todo el mundo está de acuerdo sobre un pasaje, es buena serial, no de la excelencia de su valor musical, sino del mecanismo, bueno o malo, sobre el que reposa la opinión general. La música como voluntad o representación. Aquí están nuestros músicos enfrentados a los problemas más difíciles del autómata y la calculadora, tan diferentes del propósito musical inicial. Por otra parte se oscurece su función social, situada entre el elitismo y la demagogia, el voluntarismo y la espontaneidad. Su producción refleja la fórmula de Schopenhauer y va más allá de la música, al mundo mismo. Sedujo a Wagner y a Nietzsche. 334 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 335. Claramente el extremo divorcio entre medios prodigiosos y fines inciertos. Se trata de una música de época, del ruido que hace el mundo. De esta forma podemos decir, ingenuamente, que a nuestro mundo se le ha puesto música. Nuestras novedades, aparentemente inofensivas, se acercan en la mitad del siglo a otras 2. La explosión atómica y la exploración cósmica. Tendré la audacia de comparar la existencia del surco cerrado, esa primera fracción de lo sonoro, de la fisión y de la síntesis de frecuencias de la fusión atómica. El único denominador común de estos fenómenos es el pensamiento.
El objeto musical era indivisible, y el límite del sonido estaba en la voz, en el gesto. Pero ahora cabalga sobre las ondas electromagnéticas y la combinatoria electrónica prefigura su trazado. Y, sin embargo, el hombre sigue siendo, en un punto, dueño de los acontecimientos, a condición de que así lo desee y no finja ignorar que él posee la máquina por excelencia, una calculadora íntima. De hecho, el oído descifra fácilmente la frecuencia sonora más compleja, cuyos gráficos siguen siendo indescifrables. Pero esto no le basta. Lo sonoro nunca es lo bastante complejo para ser interesante, si no lleva, no sabemos cómo, pero sabremos por qué, la marca imprevista, pero muy simple esta vez, de una intención inteligible. Si es necesario lo inventará. Cuando dos secuencias sonoras, cualesquiera que sean, se entrelazan, se construye inevitablemente un diálogo, en las dos dimensiones temporales de la simultaneidad y la sucesión. Y de la misma forma que el oído había sabido separar instintivamente ambas vías, ahora se apresta, también espontáneamente, a distinguir voces, si al menos le hablan. Ya de entrada sabes y encuentra interés en el discurso, ya sea articulado o confuso, voluntario o fortuito, y sabe también si le proporciona o no placer alguno. Habría también que reconsiderar con atención esa propensión a la fuga y al contrapunto que parecía dictada por una lógica anticuada y que nosotros volvemos a encontrar espontánea y necesariamente en cada época. Tan hábil para descifrar el ruido como el sentido, el oído va siempre en busca de la interpretación. No solo es capaz de ello, sino que no puede hacer otra cosa. En la música tradicional, lo musical estaba dado de antemano, garantizado por la partitura. La plusvalía, me atrevo a forzar el sentido, era sonora. En la música que se experimenta, lo sonoro se oye con toda seguridad, y el oído se interroga sobre lo musical. Esto no es razón para predicar el azar o para prohibirse cualquier proyecto, pero ese proyecto deberá tender a verificar las hipótesis, haciendo variar sistemáticamente las condiciones experimentales, prefiriendo, sobre todo, las más modestas pruebas a las más altas pretensiones. Y es de esta forma como se descubre finalmente la función de la música. La obra que se ha intentado, se propone a una escucha híbrida, inestable, oscilante entre varios objetivos simultáneos, y la respuesta es esencial, más que la proposición. De ahí la expresión música al revés, que habíamos adelantado. Esta música que no se sabe hacer, pero que se sabe oír, le hace frente a nuestra voluntad de potencia. Sepamos reconocer en ella, sin embargo, la devolución de nuestra imagen inversa en el espejo del sonido. Muchas veces se dice que inmensos recursos del cerebro humano quedan desconocidos, sin explotar, pero si solo hacemos la música que sabemos hacer, no hacemos más que perpetuar la banalidad. Aunque construyamos absurdos, recibiremos rechazos, pero será muy beneficioso para nosotros, pues los éxitos a los que a veces nos conduce el azar, lo que revelan es nuestra propia necesidad. Esto, que es propio del hombre, puede ayudarnos a descubrirlo la música. Sepamos, únicamente, dejarnos guiar por nuestras adivinaciones más que por nuestras deliberaciones. La diada a este proceso del conocimiento podría ser el de todo el arte, pero me atendré a la música. Al contrario que la ciencia que nos asegura el dominio de la naturaleza, la música puede, complementariamente, iluminarnos sobre nosotros mismos. Pero el modo de conocimiento que propone no es el de la antropología, no responde a una curiosidad puramente y fríamente intelectual. Lo que nos interesa es menos dilucidar nuestros propios mecanismos, que activarlos, vivir, para decirlo de una vez, y no estar ya solos en el mundo. La música es el hombre descrito por el hombre, en el lenguaje de las cosas. Esta frase con que concluía no hace mucho el tratado, podía parecer sibilina y demasiado literaria, pero cuando uno llega hasta aquí, siente cierto pudor para avanzar. Pero, finalmente, me he decidido a expresar mi deseo, si no mi voluntad. Quizá así se comprendan mejor mis temores y mis advertencias. Al exigir poco a mi pedagogía y demasiado a las obras contemporáneas enfocadas en su malentendido, seguramente he faltado a las costumbres, pero temo no haberme equivocado al encontrar en la música actual, en lugar de una voluntad de creación, la representación del mundo que fabricamos, su mismo gusto por las marcas conseguidas y su maquinismo ciego, sus imprudencias y sus impudicias. Al igual que el sistema solar, que provisionalmente queda cerrado, el ámbito musical es aún un campo cerrado. Apenas tenemos elección entre los planetas accesibles pero inviables, y otros viables sin duda, pero fuera de nuestro alcance. Así son las músicas donde nos gustaría emigrar.
Entonces la voluntad se exaspera, abandona sus grandes proyectos y se crispa sobre sus miserias. De ser sobrehumana, la competición pasa a ser mezquina, a la medida de nuestros conciertos, donde se duda entre las fórmulas mágicas y las drogas colectivas, la liberación incondicional y la sumisión al determinismo. Henos de nuevo conducidos al desierto. Sin embargo, la ciencia que se conoce en materia de renovación, nos había repetido su lección, que no hemos sabido oír. Con sus prodigiosos aparatos, se sirve sobre todo para dudar de las categorías de la razón. 336 Pierre Schaeffer para nutrir lo imaginario. Algunos de esos aparatos han montado guardia, encargados de verificar lejanamente algunas ideas improbables, como las de Einstein, por ejemplo. Por su parte, los matemáticos rivalizan en extravagancias con los físicos para traer al mundo seres matemáticos lo bastante sorprendentes para confundirse con lo real o para ir por delante de ello. Tal es la ciencia auténtica, que no es cientifista y no cesa de proponer el enfrentamiento, el hacer y el comprender. Que no nos confunda el término de enfrentamiento. Civilizaciones más enteradas que las nuestras sobre las artes marciales, nos enseñan que en el combate se trata menos de dominar o suprimir al adversario, que de establecer con él un equilibrio de fuerzas. Si el arquero alcanza su diana aparente, es como por añadidura, sin quererlo expresamente, ya que su objetivo era otro, en el interior de sí mismo. Siempre he pensado, y alguna vez murmurado, que de las artes marciales, en Occidente solo nos quedaba la música. Un violín, una voz, una obra, es un duelo, es un do, es judo. Saber ceder, engañar al adversario, dejarle actuar para poder agarrarlo. Esto era en las grandes épocas, hacer música. Los límites así es como este tratado, 30 años después de los comienzos de la música concreta, se termina más modestamente de lo que había comenzado, no porque la ambición de inventariar el conjunto de lo sonoro no sea estimable, ni útil un solfeo generalizado. Pero ¿y si este tratado demostrara la eminencia y la originalidad irreemplazable por encima de las otras músicas posibles, de una sola lengua musical, la de la tradición? Este Orfeo que nos hemos representado, caminando en su ceguera, y precediendo a su inspiración más que siguiéndola, está también expuesto al encuentro con monstruos. Pero su papel es encantarlos. ¿Y si se produce a la inversa, y si Orfeo queda subyugado? La ciencia, la técnica y el progreso, son los monstruos de esta época. Aparentemente liberadores, acaparan toda nuestra imaginación y devoran todos nuestros espacios de libertad. Pero también hay que evitar comunicar a Orfeo, propenso a la ingenuidad, falsas informaciones, bajo el pretexto de la ciencia, recetas triviales. Así es como este libro, compendio de un arte de oír, fundado sobre una acústica honesta, puede reconducir a Orfeo a la propia música. Pues también hay que convenir que toda conquista contribuye a delimitar al hombre, más aún a darle la medida de sí mismo. Lugar solitario, santuario privilegiado en el corazón de espacios inhabitables, la música muestra mejor que ninguna maestra cuál es la tesitura, cuál es el intervalo, y cuál es el timbre de la condición humana. Postscriptum: si se trata de pensar, cuanto más grande es la obra hecha, cosa que no coincide de ninguna manera con el número o la extensión de los escritos, más rico es en esa obra, lo impensado, es decir, lo que a través de esa obra y por sí mismo, viene hacia nosotros como nunca pensado hasta ahora. Heidegger que si quieren seguir un designio parecido al mío, no tienen necesidad de que les diga nada más de lo que ya he dicho en este discurso, pues si son capaces de ir más allá de lo que yo lo he hecho, con más razón lo serán para encontrar por sí mismos todo lo que creo haber encontrado. Y les daría menos placer aprenderlo de mí, que de sí mismos. O de otro modo, que la costumbre que adquirirían buscando primero las cosas fáciles y pasando poco a poco y gradualmente a otras más difíciles, les servirá más de lo que todas mis instrucciones podrían hacerlo. Descartes. Marzo de 1977.